Ok. Vale, sembla que sí. Vinga, sorteixo. Natalia, ¿estás aquí? Hemos pasado lista. Sí, sí, puedes levantar la mano con esto de la mano que hay. Perfecto. Vale, gracias. Ya está. Nada más que nada, como nos piden un registro, ¿cómo podemos tener un registro de la gente que está en clase? Pues una manera, como estamos grabando todo, una manera es esta. Vale, pues sí, esto es lo típico que muchas veces tenemos. Aquí es un ejemplo de 6 individuos, uno por fila, ¿sí? Y por ejemplo, el primero es, no sé, el uno, no sé si es hombre o mujer, bueno, con lo que sea, una determinada edad. Claro, esto no me va muy bien para calcular cuántas mujeres tengo. Pues si el uno es mujer, pues tengo 3 mujeres y 3 hombres. ¿Cuál es la media de edad? Calculo la media de estas edades, ¿sí? Y luego el colesterol, pues lo típico, si tengo 3 visitas, ¿sí? 3 medidas, pues pongo en 3 variables diferentes. Y pues lo codifico como 1, 2 y 3. Perdón, lo codifico, lo nombro como 1, 2 y 3. ¿Sí? Imaginaros que el colesterol es mi variable de respuesta, pero tengo otra variable medida en el tiempo, que es el body mass index, el índice de masa corporal. ¿Sí? Bueno, pues, y puedo tener otras variables. Las variables cambiantes en el tiempo, pues tendré en cada momento, pues una columna. Pero en realidad no son 3 variables distintas, es la misma variable. Colesterol, ¿sí? No tengo 3 variables, tengo una, ¿vale? Y el body mass index igual, ¿sí? Luego, si quiero ver el efecto que tiene el body mass index sobre el colesterol, a ver, ¿cómo lo hago aquí? ¿Sí? ¿Lo veis? Un poco. Aquí, pues, yo qué sé, podría hacerlo, pues, visita por visita. Pues voy a hacer primero el colesterol 1, la visita 1, por tanto, coltot 1 con BMI 1, ¿sí? Aquí, no, aquí para analizar el efecto de una variable sobre el BMI, sobre el colesterol, claro, no va, ¿vale? Estos datos, estos de aquí, se pueden pasar a formato vertical, ¿sí? ¿Y cómo sería? Pues sería, cada individuo se repite 3 veces, con lo cual aquí, ¿qué tendría que tener? Bueno, pues tendría que tener una variable individuo y es importante tenerla en cuenta en el análisis para decirle de alguna manera que estas 3 filas pertenecen al mismo individuo, ¿vale? No hace falta que esté ordenado, podría estar desordenado, siempre y cuando indique de cada fila a qué individuo pertenece, ¿vale? Aquella medida. Y como estamos hablando de medidas repetidas, ¿sí? Tengo que saber en qué momento he recogido estas medidas. Si esta medida de aquí, del colesterol, el 213, es en el primer momento, en el segundo, en el tercero. Si no tuviera esta información recogida en esta variable para este formato vertical, si no tuviera esta información, si no tuviera el momento aquí, ya no hablaríamos de medidas repetidas, hablaríamos de que tenemos más de una medida para cada individuo, pero no serían medidas repetidas estrictamente hablando, desde el punto de vista que no tengo el momento cuando he recogido cada medida. ¿Vale? Luego en el análisis, ya lo comentaré, en el análisis puedo analizar estos datos sin tener que agregar, sin tener que hacer el promedio, sin tener que resumir en un solo dato, los puedo analizar tal cual, pero no estaríamos hablando de análisis de clústeres, ¿vale? Sí. En que tengo distintas medidas para un individuo, otras medidas para otro individuo, ¿sí? Y los individuos serían los clústeres. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si tengo un valor faltante? Un valor missing, ¿sí? Pues en este ejemplo, para segundo individuo tengo missing el colesterol, en la segunda visita del colesterol, y para este individuo tengo missing en la tercera visita del colesterol. Pues si hiciera un análisis, una técnica que ya veremos, que dispone los datos en una fila por individuo, ¿vale? Pues
para este tipo de análisis cada fila es una observación. Y si tengo un missing en un dato, pues tengo que eliminar a toda la fila, a todo el individuo. Luego, hombre, yo de este individuo no sé qué colesterol tenía en la segunda visita, pero sí que sé el colesterol que tenía en la primera y en la tercera. Luego, a ver, me estoy cargando mucha información de la que dispongo en realidad. ¿Vale? Luego, cualquier análisis que haga de una fila por individuo, pues si tengo algún missing, pues no será muy eficiente esta técnica. ¿Vale? En cambio, si pienso en una fila por registro, ¿sí? En este mismo ejemplo, el segundo individuo que tenía missing en la segunda visita, ¿sí? Pues tendré que eliminar aquella fila. Pero claro, eliminando aquella fila solo elimino la segunda visita. La primera y la tercera, ¿sí? Se quedan en el análisis. Esta información la podré analizar, ¿vale? Luego estoy perdiendo mucha menos información. ¿Lo entendéis? Esta es la estrategia de datos faltantes, ¿sí? Esta es la estrategia de datos faltantes. Si dispongo los datos en un individuo por fila o las técnicas que analizan un individuo por fila, ¿sí? Cualquier missing que tenga, estoy eliminando todo el individuo, ¿sí? En cambio, si aplico técnicas de una fila por observación, ¿sí? Solo elimino aquella observación del individuo. ¿De acuerdo? Y puedo analizar las otras medidas de los otros momentos del tiempo. Bueno, si alguien está curioso por saber cómo se han hecho estas tablas y sombreando las filas, ¿sí? Bueno, esto, si hacéis informes en R, en R Markdown, existe un paquete que es el NIT-R, para hacer tablas con la función cable. No sé si la conocéis. Y luego existe el cable extra, que es una extensión, otro paquete que te permite hacer tablas más bonitas en R, siempre y cuando los informes estén en HTML o PDF. Vale, bueno. Lo digo por quien haya hecho el máster de estadística, no sé si estas cosas de hacer informes, pues hay paquetes muy potentes y una de las cosas que a menudo se hacen, que son tablas, pues existe este paquete, el cable extra. ¿Qué pasa si las medidas no están hechas, o sea, el momento 1, momento 2 y momento 3, pues, a ver, no tiene por qué ser exactamente los mismos días para todos los individuos, o los mismos años, o las mismas horas para todos los individuos? Por ejemplo, si el momento 1, momento 2 y momento 3, en realidad para este individuo es el día 1, el día 4 y el día 5, pero para el individuo 2 es el día 3, el día 7 y el día 10. ¿Sí? Quien dice, aquí son días, o podríamos decir horas, ¿vale? ¿Sí? Luego, esto se puede hacer si está en formato vertical. Si está en formato horizontal es mucho más complicado, mucho más no sé, se tendrían que hacer, es más complicado de recoger esta información en formato horizontal. Tendrías que tener una tabla extra diciendo para cada individuo qué quiere decir momento 1, momento 2 y momento 3. O sea, tener como 3 columnas más. ¿Sí? ¿Vale? Es mucho más natural ponerlo así en forma vertical y de esta manera se podrá tener en cuenta esta información en las técnicas, ¿sí?, que analicen los datos en formato vertical. ¿De acuerdo? Esto será una variable en el modelo, ¿sí? Se incorporará como una variable en el modelo. Más que el momento, pues pondríamos los días. ¿De acuerdo? Bueno, es más, podríamos tener diferentes, no tener, bueno, perdón,
podríamos tener diferentes momentos en el diferente número de datos recogidos para cada individuo, ¿sí? Y mientras recogemos cuando se ha recogido, mientras registremos cuando se ha recogido cada dato para cada individuo, ¿vale? Es suficiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí creo que los missing, ¿sí? Tenían en el individuo 2 tenían missing en la segunda visita, ¿no? Pues puedo eliminar aquella fila directamente, ¿de acuerdo? Luego esto me permite, pues en general, la disposición vertical me permite fácilmente poner diferentes medidas, diferente número de medidas para cada individuo, ¿sí? Y registrar en qué momento he recogido cada medida. Luego, sí. Aquí tenemos, vamos a hacer algo en R, si os parece, ¿sí? Y para acabar la clase de hoy. Una cosa que no he comentado es que este curso, pues hay discusión de ejemplos o de diseños, ¿sí? Modelos con sus ecuaciones y entender. El tema de las ecuaciones es importante. He puesto fórmulas porque son importantes. Ya explicaré cada cosa de la fórmula. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de analizar, utilizaremos funciones de R que tienen, en las funciones de R las opciones se llaman, o los inputs se llaman argumentos, ¿vale? Pues que tienen argumentos muy importantes. Y si no se sabe qué me está preguntando, pues no sabremos qué opciones son más adecuadas en cada análisis. Y para saber qué me está preguntando, pues si tengo más o menos clara la fórmula, ¿vale? Del modelo, pues sabré qué me está preguntando. Si no, no, ¿vale? Y no son conceptos fáciles. Esto lo veremos ya en el partido del tema 4, ¿vale? Bueno, total, lo que quería decir es que para analizar los datos utilizaremos funciones de R. En este curso no se verá ninguna función de Stata ni ninguna función de SPSS. Quien quiera saber cómo se haría en Stata o cómo se haría en SPSS, bueno, decir que en SPSS algunas cosas seguramente no se pueden hacer, ¿sí? Algunas cosas son bastante complicadas y liadas de hacer y en Stata seguramente sí que se puede hacer y es fácil, pero no lo conozco el Stata, ¿vale? Sé que algunos de vosotros, depende de qué en grupo trabajéis, pues a lo mejor más que R utilizar Stata o otro programa. Bueno, yo conozco el R y si acaso pues lo podemos mirar cómo se hace con otro programa, ¿vale? Luego os pedí que instalarais el R y el RStudio. No sé si lo tenéis instalado, todo el mundo. Bueno, entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que sí. No sé si lo veis. Luego voy a abrir yo el RStudio. Y el RStudio, bueno, pues, bueno, entiendo que más o menos el RStudio todo el mundo lo conoce. Si alguien no lo conoce, que me lo diga, ¿eh? Yo no lo conozco. Nada de nada. Pues nada, pues O sea, me he bueno, descargado todo lo que ponía vale. y... Mira, el R es un programa hace muchos años que existe, ¿sí? Y el R es un poco de hacer, de escribir instrucciones, ¿no? Si quieres calcular la media, tienes que escribir min. Si quieres cargar unos datos, tienes que escribir read table o read, ¿sí? Son instrucciones. Todas las instrucciones, todo lo que hay en el material, veréis que hay, en el material del curso, hay cosas hechas en R, ¿vale? Las cosas hechas en R están escritas de tal manera que tú puedas ejecutar y aparece lo que hay debajo, ¿vale? O sea, esta instrucción de aquí, ¿sí? Lo que me está diciendo es, léeme una base de datos, ¿sí?
esta base de datos la guardas en un objeto y ahora, ¿qué hay en este objeto? Es unos datos, pues aquí aparecen los datos, ¿de acuerdo? Sí. No sé si estás acostumbrada al SPSS o qué programas. No, al Stata. Al Stata, vale. Pues el Ujú. tema de instrucciones, el Stata funciona más o menos igual, con instrucciones también. No sé si utilizas instrucciones con el Stata. Sí, 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 sí. Vale. Un poco la diferencia de las instrucciones Stata y de R es que en Stata son como comandos, hazme esto y tal. Y en cambio en R son más funciones. O sea, Vale, aplícame esta función y guárdame el resultado en un objeto, luego del objeto hago cosas. Pero no deja de ser como instrucciones. Y la flechita esta es guárdame el resultado de esta instrucción, me lo guardas. ¿Sí? Y vale, luego, si no pusiera esta flechita, pues visualízame lo que haya o lo que haga. ¿Vale? Ya iremos viéndolo. vale. Luego, para trabajar con y para ejecutar estas instrucciones, claro, necesitas el R. Y para trabajar con el R hay un programa que en realidad es una interficie gráfica para ejecutar las instrucciones de R, que es el RStudio. ¿Vale? Ujú. El RStudio, cuando lo abres, aparecen 4 ventanitas. Perdón, cuando lo abres, aquí no aparece ninguna ventanita. Claro, yo aquí tengo un montón de cosas abiertas y tengo que ir cerrándolas. Bueno, aquí no aparece nada, ¿sí? Aparecen 3 ventanas, ¿vale? Esta ventana de aquí, que es donde aparecen los resultados de R, que puedo ir escribiendo aquí también, ¿eh? 3 más 3, 6, ¿sí? Aquí Vale, aparecen los resultados, ¿sí? Aquí arriba, pues tengo otra ventana donde van apareciendo los objetos, bueno, los resultados que he ido guardando o los datos que haya ido leyendo, ¿sí? vale. Y aquí abajo aparece otra ventanita que básicamente lo interesante de aquí abajo es que irán apareciendo los gráficos. O sea, es como un sistema que te va pues visualizando las cosas de manera más fácil. Luego lo que haremos será abrir un archivo de sintaxis y aquí arriba ves que hay un menú muy grande, pues en File, New File, puedes abrir un Ujú. fichero como el Stata. Imagino que el Stata también puedes abrir un fichero de sintaxis, ¿no? Sí, Donde más que ir ejecutando, porque aquí en R también tienes un lugar donde ir ejecutando las instrucciones, pero tienes que ir una por una. Además no se guardan. Luego, pues vamos a abrir como un blog, sería como un blog de notas, ¿vale? Un fichero de sintaxis. Y aquí se abre un fichero de sintaxis con una pestaña, que si todavía no he guardado este fichero de sintaxis, pone Untitled 14. Si quiero guardar este fichero de sintaxis, pues lo guardo donde queráis, en el escritorio, si queréis, yo qué sé, y pongo sintaxis. Los ficheros de sintaxis se guardan con la extensión .r. ¿Vale? vale. Abres un fichero de sintaxis, lo recomiendo. Mi sugerencia es abrir un fichero de sintaxis y ya de entrada guardarlo con .r. Pero lo guardas aquí y yo que sé, aquí puedes hacer cosas. Por ejemplo, si pones x igual, el igual para asignar en R se pone con esta flechita. Yo que sé, y pongo 4, 5, 6. Esto es una manera de decirle. En X, pues le guardo estos 3 valores. Y si me equivoco y aquí me olvido de una coma, eh, me dice que me he olvidado de algo, ¿vale? O sea, Vale, el RStudio, más que nada, es para. Si alguno de vosotros utiliza el RStudio, no lo utiliza y se ha preguntado si lo utiliza, ¿por qué lo estoy utilizando el RStudio? Es que el RStudio no va a convertir el R en un SPSS, en un programa de menús, pero lo que sí que te ayudan cosas en escribir bien, no dejarte paréntesis, o por ejemplo, si escribes t.test, es una instrucción para hacer una T de estudio. Abres paréntesis y aprietas el tabulador y te aparece aquí, pues, qué argumentos hay. O si empiezas a escribir t.test, pues te va diciendo qué funciones hay,
que empiecen por t.t. O sea, si no me acuerdo de qué era t.test, t. no sé qué, pues el RStudio me ayuda. Bueno, más que nada esto. ¿Vale? Luego la idea, bueno, tenéis todas las instrucciones. La gracia de los tutoriales estos hechos con R es que tenéis todas las instrucciones que se puede replicar. ¿Vale? Y esto es el R lo tiene como muy uno de los goals sagrados, objetivos o goals sagrados, es darte facilidades, herramientas para que las cosas sean reproducibles. ¿Vale? Y claro, los tutoriales son el paradigma de esto. Es explicación, instrucción, resultado. De tal manera que yo podría coger esas instrucciones y si las ejecuto, me tiene que salir esto de aquí abajo. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, y vamos a hacer solo este ejemplo para que también os explique una cosa y es que vamos a trabajar con algunos datos que están en el campus. ¿Sí? Por ejemplo, estos. Cuando aparece esta instrucción de read, es que estoy leyendo unos datos que están en formato CSV. El formato CSV es un formato que puedes, puedes introducir los datos en un Excel y en lugar de guardarlo en formato Excel, que a lo mejor, bueno, a ver, todos los ordenadores tienen Excel, ya lo sé. Pero en lugar de guardarlo en formato Excel, lo hacer guardar como formato CSV, que es un formato que puedes abrir en un bloc de notas, ¿vale? Aquí los tengo, estos datos los tengo aquí, en mi caso, ¿sí? Y en los datos, en este caso, es tabla horizontal, ¿vale? Tabla horizontal, ¿sí? Yo puedo hacer un abrir como un bloc de notas o un WordPad, ¿vale? ¿Veis que lo puedo abrir y es un formato en que las variables las separo por punto y coma, ¿sí? Y en la primera fila tengo el nombre de las variables, ¿vale? Pues habrá ficheros de datos que estarán guardados de esta manera. Quien quiera saber otros formatos para guardar los datos y cómo se leen en R, pues que me lo diga, pero bueno, esto por ejemplo en el curso de introducción a R del IMIM lo explicamos. Bueno, en principio esta primavera lo vamos a hacer, pero quien quiera saberlo antes y tal, le puedo pasar el material del curso y en concreto de este tema de cómo leer diferentes formatos en R. Y para leer este formato separado por punto y coma, pues hay esta función del read CSV2, que quiere decir que está separado por punto y coma. Si estuviera separado por una coma, sería read CSV a secas. ¿Vale? Pues lo que tenéis que hacer es guardaros los datos, ¿sí? Guardaros estos datos que están aquí en el campus, hay estos datos, ¿sí? Los guardáis, ¿sí? Los guardáis. La idea es que es guardarlas, yo qué sé, en el escritorio, por ejemplo, ¿vale? Y dentro del escritorio, pues ponéis una carpeta que sea curso. Y dentro de curso, una carpeta que sea datos. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí lo ponéis el fichero. De tal manera que yo en el escritorio tengo aquí pues una carpeta que es curso. ¿Sí? Y aquí datos. ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer en el R, ¿sí? En el RStudio, perdón, es session, ¿sí? Session, set working directory y poneros aquí en la carpeta curso. ¿Veis que aquí pone debajo set working directory? En la carpeta donde he ido, ¿sí? Y por último, aquí en la pestaña Files, si hago More y Go to Working Directory, aparecerán los archivos que hay dentro de mi carpeta.
Bueno, como se está acabando, como ya va siendo la hora de, son casi las 10:30, esto lo vamos a continuar el próximo día, ¿vale? Porque quiero que todo el mundo haga este paso. El siguiente día vamos a empezar aquí, ¿sí? Porque algunos de vosotros lo vais a hacer muy rápido, que de guardar un archivo en una carpeta y ponerse en esta carpeta de trabajo, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer el próximo día. Pero algunos de vosotros, si no tenéis experiencia con el R, pues vamos a dedicar 5 minutos a hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Porque esta instrucción de aquí os va a dar un error si no tenéis los datos donde toca. ¿Sí? Lo único que quiero decir antes de acabar es que en este tutorial, si clicáis aquí, se copian todas las instrucciones de este chunk, de este trozo. Y hacéis pegar, ¿veis? ¿Vale? Luego yo, como ya estoy en la carpeta de trabajo, si ejecuto, selecciono y ejecuto, le doy a Run, aparece aquí abajo, ¿sí? Lo que tenía en el tutorial me aparecerá aquí abajo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a copiar las instrucciones en el RStudio, en la sintaxis del estudio, y vamos a ejecutar trozo por trozo. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí, que son las 10:30. Este tema tiene poco más. Es simplemente jugar con datos verticales, cómo pasar de datos verticales a datos horizontales y viceversa, y cómo colapsar y calcular medias de distintos datos, ¿vale? Sí, vamos a ver 2 o 3 funciones solo, ¿de acuerdo? Y este tema ya se acaba. Luego tenemos y luego continuaremos con el tema 3, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? O sea, a partir del próximo día vamos a hacer más cositas con él. ¿No? Vale, sí. ¿Quién? Bueno, podéis abrir el micro, ¿eh? Si queréis decir algo. ¿No? No, ya está. Vale. Pues paro la grabación.